Buenos días, amigos todos que nos siguen acá en Global TV 65.com, rogándole a Dios, como hacemos todos los días, y aprovechando los 50 años de vida sacerdotal del Padre Líker, rogándole a Dios que la internet del canal esté bien hoy. Francisco, no te canses. Porque les quiero contar que, lo digo rogándoles porque en mi casa, desde el viernes al mediodía, la internet se fue, y creo que a lo mejor se fue por muchas razones. Una de las razones fue que un familiar que yo tenía tiempo que no veía, se puso a hablar bien del gobierno y del presidente Maduro. Y de paso, dijo que le parecía que si había que salir de Maduro, había que traer a Diosdado con mazo y todo. Bueno, por supuesto, la internet se dio cuenta de eso y yo supongo que se fue. Es probable que también se haya ido porque ese mismo día la electricidad se nos fue durante más de una hora. Y por supuesto, cuando la electricidad se va, la internet se molesta. Es probable también que la internet se haya ido de mi casa porque el viernes no había con qué concluir la actividad gastronómica que se suele hacer en todas las casas de este país, mal acostumbrados por la Cuarta República, y peor acostumbrados por esta república, que no se sabe si es la primera, la segunda, dada su pretensión de llevarnos al siglo XIX. Pero lo cierto es que todavía ando sin la internet. Y en el canal nos aplican la misma. El sábado, en el programa del Colibrí, en la pata del Colibrí, que estuvo buenísimo además, con el diputado Julio Montoya, diciendo cosas ahí puntuales, pero muy interesantes. Incluso llegó a decir algo Julio Montoya que él sabrá. Dijo que Rafael Ramírez era el hombre más corrupto que ha tenido Venezuela, e incluso dijo que era el más corrupto desde que los españoles llegaron, y vaya que en esa época había gente corrupta, porque yo recuerdo que cuando llegaron los españoles a Santa Rosa de Agua, que fue la primera vez que llegaron, exacto, habían unos aborígenes que ya vendían pastelitos, y en vez de ponerle carne le estaban poniendo papa. En aquel momento la papa era barata, y entonces los españoles fueron engañados por los aborígenes venezolanos, aunque la historia la contaron al revés. Era que los españoles habían engañado a los aborígenes. No, el primer engaño lo hizo un hombre muy corrupto que vivía por los lados de Santa Rosa de Agua, que vendía esos pastelitos. Bueno, para que estemos claros, ese día también tuvimos unos momentos sin la bendita internet, sin la red, afuera de red, pero el programa quedó muy bien. Es una lástima de verdad que nosotros tengamos que todos los días arrancar el programa rogándole a Dios que la internet no se vaya. Porque ahora tú estás como Diosdado, a Dios rogando y con el mazo dando. Es que yo no quisiera, porque es que el mazo de Diosdado se nota que es de plástico. Diosdado fuera mucho más, digamos, creíble, porque los políticos tienen que no solamente ser creíbles, sino parecer ser creíbles. Claro. El tipo que ande con un mazo de plástico no puede ser creíble. Mira, por todo lo que él grite, por todo lo que diga, Maduro no se va, la gente sabe que en el fondo él quiere que Maduro se vaya, porque él quedó con la espinita aquella de que Chávez escogió a Maduro y no le escogió a él. Él tiene que explicarle a él mismo por qué Chávez escogió a Maduro y no le escogió a él. Dígame usted que tiene cosas interesantes que decir en este día de hoy. Bueno, lo primero es comentar lo de las bodas sacerdotales de Monseñor Roberto Líker, un pastor, como dijeron en la celebración eucarística, un pastor de la gente y con la gente, el cura Líker. Él no ha dejado de ser el cura Líker, y ayer pareciera que hubieran reivindicado la condición de el gran padre de la familia zuliana, porque también reivindicaron, entre otras cosas, de su larga hoja y vida sacerdotal, los más de 1000 matrimonios que ha presidido Monseñor Líker acá. ¿Y fueron al evento, fueron a la Eucaristía, fueron todos? No, a la Eucaristía parece que aproximadamente unos 300 feligreses, más allá además de la representación eclesiástica, estuvieron todos los pastores zulianos, por lo menos de Maracaibo, concelebrando con Monseñor Líker y con el vicario de Maracaibo, el padre Ortigosa. La alcaldesa de Maracaibo le otorgó la orden, un botón, orden ciudad, no era la orden Ciudad de Maracaibo, sino un botón
a propósito de la todavía Fundación le faltaban órdenes. No, al contrario, como que lo único que le faltaba era el botón, porque como ya se las han dado todas, bueno, le dieron ese que era el que le faltaba, una celebración. Pero tú me dijiste que él cuando hizo, juramentó como, bueno, no es un juramento, perdón, no se llama juramento, con Roa Pérez, él dijo ¿qué fue lo que le dijo Roa Pérez? O sea, Monseñor Roa Pérez, cuando lo ordena, cuando su ordenación sacerdotal hace 50 años, habló unas palabras muy, muy emotivas, muy emocionadas en torno a Monseñor Líquer. Él las recordó ayer, y Monseñor Roa Pérez en aquel entonces dijo: Líquer, no te canses. Y precisamente con esas palabras terminó Monseñor Líquer su intervención, cuando dijo: no me canso ni me cansaré nunca. Por eso era que te decía, no te canses de reclamar ABA, Internet, de reclamar las cosas de la ciudad de Maracaibo. Pero fíjate tú, por ejemplo, el padre Líquer probablemente se le canse el cuerpo, porque obviamente sin duda, y estuvo muy enfermo en el día pasado, pero se recuperó, yo diría que hasta milagrosamente. El jefe del equipo médico de Monseñor Líquer también estuvo ahí y se refirió a eso también, el doctor Borjas. El padre Líquer estuvo muy enfermo y se recuperó, yo pienso que milagrosamente. Y ese día vimos profunda emoción en la gente cuando sabía que se estaba recuperando, y además de eso hubo testimonios de verdad con la búsqueda de medicamentos en ese momento. Testimonios con el padre Líquer que de verdad a mí me llamaron la atención, porque yo, que soy católico y que aprecio a los sacerdotes de acuerdo a mi propia manera de ver las cosas, y aprecio mucho a Monseñor Líquer, aunque muchas veces no he estado de acuerdo con algunas cosas que ha hecho, pero como ser humano pues puede equivocarse el padre Líquer, a mi manera de ver. Pero ese día me di cuenta que lo querían mucho, no solamente en Maracaibo, sino en Venezuela. Yo coloqué en el Twitter que necesitábamos un medicamento para el padre Líquer, y inmediatamente, mira, fue una cosa, la reacción fue inmediata. Pero me quería referir fundamentalmente a lo siguiente: el padre Líquer se le podrá cansar el cuerpo, pero no la lengua, porque la tiene bien entrenada. Sí. Es una lengua punzante, pero una lengua ordenada y bien argumentada. Porque el padre Líquer generalmente, cuando opina sobre un tema, puede ser que alguien no esté de acuerdo con él, pero lo va a hacer con una profunda honestidad y con un conocimiento de las cosas que dice, que obviamente le dan sentido a lo que está manifestando. Y revisando después que vi lo de los 50 años de boda sacerdotal, aquí ha habido muy buenos sacerdotes, incluso algunos con lenguas punzantes, unos obviamente que cogieron la zona de confort, aunque su vida es austera, pero otros, como el padre Líquer, no, han seguido firmes diciendo lo que creen, y eso le ha ganado a algunos enemigos, como por ejemplo los enemigos que tienen el Estado Falcón, que le han hecho de todo le han hecho al padre Líquer en Coro, y era allí firme. Monseñor Líquer, a propósito del Estado Falcón, él tiene ya 27 años como arzobispo, como obispo de la diócesis de Coro, y ayer también reivindicaba que ya él tiene 76 años. La iglesia, el derecho canónico ordena que a los 75 años ellos tienen que presentar su jubilación. Ya él solicitó ante el Papa su jubilación cuando cumplió los 75 años, pero que todavía no la han acordado, ¿no? Entonces él decía ayer que él no sabía si era para beneplácito de los falconianos o para castigo de los falconianos, pero que el Vaticano como que estaba considerando dejarlo 3 añitos más para que cumpliera 30 años en la diócesis. Yo además, si la iglesia pudiera estar a mano cercana a nuestras decisiones, yo me lo traería a Maracaibo. Por cierto, notable la ausencia de Monseñor Ubaldo Santana ayer. Porque el Monseñor Ubaldo Santana es un monseñor muy, yo no quiero usar la palabra, pero es esa. Él es muy extraño, ¿no? Ese monseñor es muy extraño, de verdad, que a mí en realidad, yo no sé si, de verdad, uno no sabe si él es el obispo aquí. Uno solamente lo recuerda cuando los sacerdotes están obligados a nombrarlo en las misas. Sí. Si no estuvieran obligados a nombrarlo en las misas, pues eso es una obligación. Y entonces a nuestro obispo Ubaldo, y ¿por qué yo? Y el auxiliar también. Yo de verdad que les confieso lo siguiente: en esa parte de la misa yo la paso para edición. Pero eso no es lo que estamos hablando. Lo importante es que el padre Líquer, lo que quería decir, es que el padre Líquer es
digamos, seguramente el zuliano de la lengua más afilada. Y una conciencia, una conciencia crítica del Estado, porque a pesar de sus bemoles y a pesar de sus preferencias en el plano político, que debe tenerlas, pero que no las utiliza él no utiliza su influencia en la gente, en los fieles, para impulsar sus ideas. Sin embargo, yo diría que el padre Líquer es digamos, la voz más autorizada del Zulia. Así como una vez el premier, el narrador de béisbol era la voz autorizada del premier, yo creo que la voz autorizada del Zulia hoy es el padre Líquer. Y bien harían muchos, tanto de opositores como de gobierno, en oírlo. Y la gobernación del Estado debió haber organizado algo, claro, de verdad, porque no importa si Líquer no comulga con las grandes ideas, con muchas de las ideas, porque grandes ya no son, y con muchas de las ideas del gobierno nacional, y seguramente no comulga con las de Arias, pero nobleza obliga. Igual que la Universidad Rafael María Baral, que tiene a Líquer como profesor, como doctor honoris causa, y no fueron capaces de sacar una... ¿Por qué? Claro, por la mediocridad y por la mezquindad. Mediocridad. La mezquindad, la mediocridad es, digamos, quien señala mejor las cosas. Y por supuesto también una supina ignorancia de cómo son las relaciones entre los seres humanos. Doctor honoris causa de la Universidad Rafael María Baral en su momento, y olímpicamente lo desconocen. Esas cosas, mira, le quitan nobleza a quien dirige a las instituciones. Incluso una institución tan importante como la Gobernación del Zulia, claro, también hay que reconocer que si el que hubiera cumplido 40, 50 años es el padre Mario Moronta, seguramente Arias Cárdenas, que es de San Cristóbal, que también lo merece Mario Moronta. Pero como Arias no es de aquí, claro, Arias Cárdenas no es del Zulia. Yo no sé a quién se le metió en la cabeza decir que Arias no es del Zulia. Arias, cuando aquí le dieron una paliza, se fue a ser candidato en el Táchira. Decía, es probable que Arias Cárdenas sea biestadal, como algunos son binacionales. Así es. Mira, y sin quitarle luces y méritos a la celebración de Monseñor Roberto Líquer, la semana pasada, el domingo, también fueron las celebraciones eucarísticas de dos sacerdotes muy apreciados y muy queridos por nosotros y por el colectivo maravino, al cumplir 34 años de ordenación sacerdotal, que es como nuestro vecino, el padre Ovidio Duarte, párroco hoy día de la iglesia, de la parroquia Claretti, la iglesia Padre Claretti, y el párroco de la basílica, el presbítero Eleuterio Cueva. Sí, ambos. Hemos estado acompañando a estos prohombres de Maracaibo, de la zulianidad, en sus momentos de alegría, así como ellos nos han estado acompañando siempre en nuestros momentos de tristeza, de angustia y de ansiedad. Pero las autoridades, menos las sabidas, las autoridades no celebran, porque las celebraciones del Zulia no son las celebraciones de ellos. La celebración del Zulia y su gente no son las celebraciones de ellos. Fíjate tú, esa fue una de las razones por las que el chavismo, que conquistó el Zulia, gracias al apoyo que le dio Manuel Rosales y muchos zulianos. ¿Sí? El apoyo de Rosales fue decisivo para que Arias fuera gobernador. Y además del apoyo de Rosales y una buena parte de su gente, también tuvo apoyo de muchos zulianos que creían que era mejor Arias que Pablo Pérez, y que después ahora, por los rincones de la ciudad, lloran amargamente porque Arias los engañó. Y cuando uno de esos que lloran amargamente son los policías, a quienes les ofreció villas y castillos. Así es. 100.000 policías tenían organizados para que Arias Cárdenas ganaran. Y los policías, pregúntenle a los policías que están cuando pasen por la residencia oficial, pregúntenle a los policías cómo están de contentos con Arias. Francisco, y los constructores, a pesar de que Arias Cárdenas tiene sus constructores, porque en la cuña que hace del distribuidor Padre Vilches, dice que hay un constructor en el Zulia que ese sí es bueno, y cuando dice que ese es bueno, está diciendo que una buena cantidad de los demás son malos, como cuando Pablo Pérez había un constructor que era muy bueno, pero era que le daban casi todos los contratos. Así es. Así es. No, lo que te iba a comentar era que los policías, ese gremio en particular, que permitió inclusive que, siendo Pablo Pérez gobernador, un indeseable con vehículo y todo se metiera dentro de la residencia sin que ellos, entre comillas, pudieran hacer nada.
Francisco, a los 15, 20 días de ser gobernador, Arias Cárdenas ya se estaban quejando del gobierno regional, ya les estaban incumpliendo, o sea que eso no es de ahora, eso es desde el mismo comienzo de la gestión, que no les cumplieron. Pero Arias debía saber que esto era un estado díscolo que lo había ganado por una situación que se presentó en ese momento y que tenía que ganarse a los zulianos. Arias no se ha querido ganar a los zulianos, porque a Arias no le importa el Zulia. A Francisco Arias Cárdenas no le interesa el Zulia, y como no le interesa el Zulia, él no hace nada por agradar a los zulianos. Él agrada a algunos zulianos, como por ejemplo el señor constructor del distribuidor Padre Vilche, y a unos que otros, ¿no? Pero y al dueño de 5 de julio también. Al dueño de 5 de julio, y por supuesto a los señores que traen la comida de Colombia, que se han hecho muy ricos, a los que le trajo los $3.900.000 en comida para camarones. Bueno, pero hasta allí. Pero yo sigo insistiendo que el Zulia, eso es una coba de que son regionalistas, y eso no es mentira, eso el Zulia, cualquiera que viene aquí con espejitos. Los únicos que los zulianos pudieron engañar fueron los españoles, pero los demás vienen con espejitos, y entonces el chavismo no se da cuenta que volvieron a tener otra vez al Zulia en contra. Lo tienen otra vez en contra, porque no trabajaron, porque en vez de Arias está montando su candidatura a gobernación, a lo mejor los zulianos chavistas quieren que el candidato sea Rodrigo Cabeza, que por lo menos es economista, o uno de los alcaldes que están aquí, Luis Caldera, que puede ser Caldera, Prieto, cualquier otra de ellos. Hildebrando Rossi no. Hildebrando Rossi no. No, porque ese es alcalde, pero va para la alcaldía cada 15 días una vez. Pero no importa, ese no, pues tiene apellido italiano, y tú sabes que a los chavistas no les gusta la gente que tenga. ¿Te acuerdas cuando querían sacar a Marta Colomina porque el apellido Colomina era extranjero? Marta Colomina, por eso está de vacaciones ahorita, Marta Colomina. Y Bocaranda también. Y Bocaranda también están de vacaciones. Mira, yo creo que deberíamos tomar el siguiente segmento para hablar de los Juegos Olímpicos, pero no para hacer una narrativa de los Juegos Olímpicos, sino para conversar un poco sobre lo que es el deporte nacional, porque incluso tomando en consideración esa idea genial del presidente Maduro de graduar a atletas olímpicos, que no es una cosa fácil. Ya, por ejemplo, Juan Barreto está metido ahí, en sumo, pero parece que el sumo no lo van a aceptar. Pero sería que lo hablaríamos un poco más adelante. Y entonces... Porque te quiero decir que es lo siguiente, Francisco. Ayer terminaron los Juegos Olímpicos de Río 2012. Sí, pero vamos pero lo que te quiero decir es que hoy, no es dentro de 4 años, comienza el ciclo olímpico. Es decir, la preparación para Tokio 2020. Eso quiere decir que no es una semana antes, un mes antes o un año antes, donde tenemos que preocuparnos por las medallas. Y te voy a contar lo siguiente. Hay un grupo de atletas que van a los Juegos Olímpicos, pero los países serios de una vez van unos a los Olímpicos y otros siguen preparándose para las próximas Olimpiadas. Porque muchos ya no tienen la edad, otros no quieren ir. Entonces, eso es una renovación permanente. En los países serios, porque fíjate tú que lo trabajamos más adelante, porque quería plantearte la cuestión del CNE y la Mesa de la Unidad. Claro. El CNE no ha dicho absolutamente nada. 76 días de atraso tiene. Entonces, y de paso, el Tribunal Supremo de Justicia desconoce la Asamblea Nacional en periodo de sesiones, y el presidente de la República dice que no le va a pagar más a los diputados. Entonces, en un país donde un poder muy importante está desconocido por los otros poderes, entonces es obvio que no podemos hablar de una democracia autoritaria, una democracia de esas que son, pero no son. Y tampoco estamos hablando de una dictadura, porque las dictaduras tienen otra cara. Pero ayer, por ejemplo, andaban unos muchachos repartiendo volantes a propósito de una marcha que hay en Caracas el día 1, y los detuvieron. Y pretendían acusarlos, el SEBIN, acusarlos de traficantes, de que tenían alimentos y de que andaban armados. Al final los pusieron en libertad, pero es amedrentamiento puro. Y eso es lo que hacen los gobiernos dictatoriales. Sí. Eso era lo que hacía Pérez Jiménez con los adecos y con los comunistas.
Eso es lo que hace Ortega allá, y eso es lo que hace Erdogan ahora, que pareciera ser que Erdogan, el de Turquía, se ha convertido en un modelo para algunos presidentes. Entonces, si estas cosas, si este es el marco en el que se va a realizar una marcha, incluso yo oí a Diosdado Cabello diciendo que se lleven la gente de Anzoátegui. La gente de Anzoátegui no necesita irse para Caracas para votar contra el chavismo, ya votaron, le dieron una paliza en las elecciones parlamentarias. Y dígame las de Monaga. Le ganaron a Diosdado Cabello. Diosdado era diputado por lista y no entró directo. No entró. Fue el segundo cociente. Pero además, chicos, le dieron una paliza tan grande que hasta el Pollo Carvajal se quiere cambiar el apellido. No, precisamente por la paliza que les dieron a Monaga. No, y yo creo que el gobierno haría mejor en su manejo de la política y las relaciones, haría mejor tratando de evitar que se realice la marcha y no tratar de parar la marcha. Son dos cosas distintas. Sí. Porque amedrentar, aterrorizar, bloquear las vías para que la gente no llegue a Caracas no tiene sentido, porque eso va a ser mucho más noticia. Eso va a ser mucho más noticia que la noticia que pueda generar la concentración que se realice en Caracas el 1 de septiembre, que igualmente se va a realizar. Lo que debe hacer es manejar la mano derecha y la mano izquierda, manejar política, hacer política, conversar y dialogar para evitar la marcha, que evidentemente es lo que es lo que más le va a pesar dentro de su imagen y dentro de la contabilidad de todo lo que se está manejando estos días. Yo creo que es mejor que trate de evitar y no de parar, porque estas molestias que van a causar, que van a generar de aquí al 1 de septiembre, pueden convertirse en un boomerang, porque lo que puede ser es que moleste mucho más a la gente y la gente esté más decidida y tenga muchas más ganas de participar en los eventos que se van a realizar de cara al 1 de septiembre. Yo estoy convencido que el principal propagandista de la actividad esta de la mesa de inmunidad es el gobierno. Y el gobierno, mira, yo creo que el gobierno compite con algunas empresas de publicidad y de promoción, porque fíjate tú cómo el gobierno ha convertido a Henry Ramos en un potencial candidato a la presidencia de la República. Pero intencionadamente. Bueno, yo no sé si intencionadamente, pero por lo menos yo le agradecería cuando Henry Ramos esté en el Parlamento que esté jurando sobre la Constitución, de esa Constitución que aprobaron en el 90 fue. En el 99. En 99, diga, yo no juro sobre esta moribunda, yo juro como presidente de la República, y aprovecho para enviarle mis places, mis cariños al presidente Maduro, que logró por mí lo que no hizo Acción Democrática. Nos vamos a la pausa, caballeros. Aquí seguimos, amigos. Ahí estábamos viendo a Serrat, que hace tiempo que se convirtió en una visitante permanente en este programa. Lo que es Serrat y Astolfo Romero cantándole a Maracaibo lo tenemos siempre, ¿no? Qué cosas tan buenas, de Serrat español. Seguramente también en el camino tendremos me imagino yo, que a Gustavo Aguado. Por cierto que los Guacos vienen con nueva producción para definitivamente ir a la internacional. Hay que practicar todas las mañanas, convertirse más internacionales. La internacionalización. Sí, señor. Ahí va los Guacos, están trabajando en Maracaibo el video muy bien hecho, con todo el propósito de llegar más lejos de lo que ha llegado esta notable banda venezolana. Guaco. El sonido va a ser un tanto diferente y creemos, según los que nos dicen algunos conocedores de la materia y lo que pudimos oír, no mucho, que Guaco va justamente en este momento a alcanzar ese lugar que ellos ya debían haberse ganado, pero que le ha costado mucho, ¿no? Esperemos entonces la nueva propuesta Guaco para traerla, para tenerla con ustedes. También hay una propuesta por ahí que no sé si Mario habrán hecho el trabajo con el disco de Lenín Pulgar, que no recuerdo el nombre ahora, pero que va a montar en promoción Jorge Luis Chacín, un compositor y creador venezolano. No tenemos todavía el disco de Lenín Pulgar, que ya está sonando en las emisoras.
El tema es Prometo, ¿no? Prometo, algo prometo, prometí, algo así se llama el disco. Muy, muy bueno, por cierto. No tenemos un poquito de ese disco de Lenin, aunque sea para colocarlo un ratito nada más para la primera, para sentir la fuerza de la trompeta. No la tenemos, bueno, no la tenemos, pero aquí está porque Lenin la trajo cuando no lo tenemos a mano. O no, pregúntele a Rafael González, que es el hombre de los discos. Mira, Prefiero, se llama Prefiero, es buenísima. Y creo que va a ser un éxito no solamente en Venezuela, sino en el exterior. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en los Juegos Olímpicos rápidamente. Tú móntate ahí, comenta todo y vamos a hacer. Mira, lo primero que quiero decir es que Río cumplió en lo artístico y cumplió en lo deportivo, a pesar de todos los nubarrones y todo lo que se anunciaba en contra de la organización de los Juegos. Yo creo que Río cumplió, y como ya dije, tanto en lo deportivo como en lo artístico. El espectáculo de inauguración y clausura fueron, quizás el de ayer, el de la clausura un poquito lento, el desfile de los atletas se extendió mucho, y lo hizo algo tedioso, pero todo lo que es el concepto desarrollado en cancha, en el hermoso Maracaná, mira, hay que darle medalla de oro a los brasileños porque supieron mostrar lo mejor de su cultura, de su historia, de sus tradiciones y de sus talentos en tan poco tiempo, en 2 galas que supusieron la apertura y la clausura. Brasil reivindica y consigue al fin su tan ansiada medalla de oro en fútbol, la única medalla que le faltaba al balompié brasileño. Ayer mismo obtuvieron la medalla de oro en voleibol, en voleibol techado, que internamente en Brasil es una disciplina muy, muy seguida y muy competida, ¿no? Los atletas cumplieron. Los atletas en la Olimpiada cumplieron. Estuvo Usain Bolt, genial como siempre. Estuvo Phelps. Conocimos nuevas figuras como Simone Bell, nadadores como Ledecky, Hosum. Usain Bolt volvió a estar. Es decir, todas las piezas se sumaron para que el magno evento deportivo del mundo, esa convocatoria que se realiza cada 4 años en algún país, y en esta vez por primera y en mucho tiempo única en Sudamérica, cumplió, a pesar Brasil de ser un país que todos sabemos los problemas políticos, sociales y económicos que tienen, precisamente que hicieron eclosión cuando el Mundial de Fútbol y que amenazaban la justa olímpica. También es verdad que tener al Comité Olímpico detrás de tutelando toda la organización tampoco es cualquier concha de ajo, ¿no? Lo que es el Comité Olímpico y todos sus sponsors y todas sus federaciones, y sí, también, ¿no? Yo creo que Río tiene un aprobado a pesar de los pesares y un aprobado connotable. Bueno, yo creo que Río cumplió. En realidad cumplió Brasil. Claro. A pesar de que luego de terminados los Juegos, una encuesta hecha por una de las encuestadoras más prestigiosas de Brasil dijo que el 65% de los brasileños opinaron que poco le había quedado al país. Bueno, habría que verlo. Mira, Grecia, uno de los grandes problemas de Grecia, económicos, terribles, pero aún así, alguien nos dice que Grecia está mejor que Venezuela. Pero una cosa son los juegos y otra cosa es el país y la conveniencia. Yo siempre lo dije desde antes de que se concediera por primera vez la cita para el Mundial de Fútbol y mucho después para la cita de Brasil. Yo creo que el país se comió, Luis Ignacio Lula los metió de cabeza en ese cuento de que somos la quinta economía del mundo y empezaron a soñar en gigante, y Brasil, claro, cumplió porque no tenía otro remedio. Tenía que hacerlo porque sí, pero el costo político, económico y social, las privaciones y los sacrificios que debió hacer Brasil para llevar adelante el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, varias generaciones lo van a estar pagando, lo van a estar castigando, porque ahora a Brasil les va a volver a quedar el mismo problema
que le pasó a Venezuela, por ejemplo, con la Copa América, cuando organizó la Copa América, ¿no? Que se construyeron esos estadios gigantes a unos costos superlativos, y anda pregunta qué ha pasado, por ejemplo, con el estadio de Monagas. No, y no tardíamos para una pequeña digresión con el caso del Chencho Romero. Gastaron una millonada y las tribunas que construyeron se están cayendo. Pero bueno, lo importante es que Brasil cumplió, a pesar de lo que yo dije, que los brasileños no estuvieron de acuerdo con esos juegos. Sus razones tendrán, pero en lo deportivo Brasil cumplió, en la parte organizativa cumplió. Incluso cuando algunos atletas muy famosos norteamericanos intentaron ocultar Ryan Lochte, nadador, su irresponsabilidad en su vida privada, culpando a policías y a ladrones brasileños de un atraco. Resulta que todo era mentira y la policía brasileña actuó como corresponde, rápidamente, con celeridad, y puso al descubierto las mentiras de estos caballeros. Hasta en esas cosas, aunque hubo, como en todas partes, lo que pasa es que como estábamos en Río y había mala fama, no se dice que en Sudáfrica en el Mundial también hubo robos, atracos, asesinatos, y que incluso en la muy desarrollada China también lo hubo, pero tenían maneras de filtrar información, mientras que a nosotros con las redes nos llega todo muy bien. Lo cierto es, deportivamente Brasil cumplió. Las expectativas cubiertas porque los Estados Unidos volvieron a ser la gran potencia mundial, después de haber tenido ciertos tambaleos. Claro, una vez tambalearon porque los atletas de Alemania Oriental andaban de puya en puya. Y entonces, claro, de puya en puya lograron desplazar a los Estados Unidos por una medalla, pero después se descubrió toda la trampa, al igual que los hijos de Putin, que también hicieron trampas en los Juegos de Invierno y les eliminaron un poco de deportes porque los señores se dedicaron a hacer las vagabunderías acostumbradas en la política, pero que la llevaron al deporte, porque hay que reconocer que los rusos, miren, los rusos aprendieron eso de los pocos franceses que llegaron con Napoleón. Bueno, mira. Pero entonces en el cuadro de medallas, el primer lugar lo tienen los Estados Unidos. Los segundos son el Reino Unido, solamente que el Reino Unido que llega segundo, mejorando inclusive su participación en los propios juegos que organizaron ellos hace 4 años. En el tercer lugar llega China. Ese es más o menos el medallero. Sí, llega China y luego llega Rusia. Rusia creo que tuvo 19 medallas. Cuarta, quinta, algo así. Claro, hay que decir que Rusia tuvo una sanción y probablemente en algunos deportes donde lo sancionaron ellos podían haber ganado, aunque no se sabe, porque como esos atletas rusos estaban acusados, muchos de ellos acusados de usar sustancias prohibidas. Todavía en los juegos hubo una que la perdonaron, participó, y cuando le fueron a hacer el control antidoping salió positivo. Pero hay que aclararle a la audiencia que cuando se habla de doping no se está hablando de sustancias alucinógenas, sino medicamentos y derivados para potenciar, para mejorar rendimiento, que no se confunda el doping lo que es el consumo de droga común y corriente. Sí, también hay noticias informaciones que no vamos a dar porque pudieran a esta hora de la mañana no ser muy bien entendidas. Pero las cañerías de la Villa Olímpica se obstruyeron. Sí. Bueno, ok. Pero fíjense lo siguiente, en América Latina Brasil cumplió porque ganó su medalla de oro, la única medalla en el fútbol que le faltaba a Brasil, la lograron. En un gran partido y frente a un gran equipo. Exacto, fue un gran partido, uno de los mejores partidos que hemos visto, donde no hubo superioridad de ninguno en términos, digamos, de juego. Y además de resultados, porque Brasil logró un gol, Alemania logró un gol. Muy bello el gol de Alemania, muy bello el gol de Brasil. Muy buenos los defensas brasileños, buenísimos los defensas alemanes. Muy bueno el portero brasileño, que adivinó por lo menos la intención de todos los chutes de los penaltis, menos uno. En cambio, el portero alemán no acertó ninguno, siempre se tiró al lado. Bueno, pero en su descargo tenemos que decir que Alemania tiene seguramente 2 de los mejores porteros del mundo. Uno que la selección de mayores. Uno que juega con el Barcelona y el otro que juega con el Bayern de Múnich. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, Alemania tiene un equipazo, de verdad tiene un equipazo. Tiene unas defensas
que podían jugar adelantados, porque eran capaces de regresar inmediatamente a impedir que Brasil hiciera los goles, con una rapidez, pero no entraba uno, eran tres tipos que cualquier delantero de Brasil que quedara solo frente al portero, inmediatamente estaban Yo siempre estuve temiendo que el contragolpe venía el gol decisivo de Alemania. Pero no lo pudieron hacer porque los brasileños, apuntalados en la defensa de Marquinhos, hicieron muy bien. Bueno, felicitaciones a Brasil por su triunfo en el fútbol, por su triunfo en las medalleros y por su triunfo en la organización de los Juegos. Y vamos a felicitar también a Colombia, porque al igual que Reino Unido, Colombia ha mejorado notoriamente su participación. Y ya Colombia en un momento determinado de los Juegos Deportivos... En Atlanta. Sí, pero ya Colombia había demostrado que en los Juegos Bolivarianos, en los Juegos Centroamericanos y en los Juegos Panamericanos, ya Colombia comenzaba a perfilarse como una gran potencia. Los últimos 15 años. Claro, los cubanos han seguido ganando sus medallas en deportes donde ellos son verdaderamente imbatibles, pero mucho menos que antes. Y esto tiene que ver con que el deporte en Cuba ahora es menos propaganda y porque la sangría de deportistas cubanos es muy grande. Uno de los ganadores de una medalla de plata en el atletismo, Ortega. Se hizo español y otra es francesa. La mayoría de la diáspora cubana está por el mundo. Incluso entrenadores. Incluso entrenadores y medallas de Estados Unidos. Sí. Bueno, pero Colombia comienza su carrera ascendente porque hay una política. Ya no es la Colombia de los escarabajos en el ciclismo, ya no es la Colombia de Kip Pambelé en el boxeo, ya no es la Colombia que tenía a unos buenos jugadores en el fútbol, pero que no concluían. Colombia estuvo en los Olímpicos y otros países de América Latina no estuvieron en los Olímpicos. Colombia estuvo, desgraciadamente se vio enfrentado a Brasil, que jugó un excelente partido y los colombianos ese día equivocaron la estrategia y la táctica. Pero Colombia mejoró sensiblemente. Ganó medallas de oro. Y eso debe llamarnos la atención a nosotros. Claro, Colombia no tiene lo que nosotros vamos a tener. La escuela para atletas olímpicos. Es decir, uno entra allí, entro yo, por ejemplo. Y entonces yo digo, yo voy a ser especialista en pico, que va para los Juegos Olímpicos. Sí, de Tokio. Entonces, enseguida yo voy a la escuela. Paso mis materias, me da clase uno, me da clase el otro. Me relaciono bien con Álvaro y me llevan para los Juegos. Bueno, allá estoy. Seguro que viene medalla. Al muchacho el muchachón del caballo, lo meten, tiene que llevarlo a la escuela, porque él estudió en los Estados Unidos y no, tiene que venir a la escuela de nosotros. A Emmanuel. Andrade. El muchacho del caballo le digo yo por cariño. Ese muchacho hay que meterlo en la escuela de tal. Y obviamente ahí... Para ver si le va mejor que a su compañero de equipo, el otro venezolano, Pablo Barrio, que le ganó. A este muchacho y al presidente Maduro, que no le escasean las ideas, seguramente va a incorporar todo el bagaje que de él cuando jugaba, cuando era atleta, porque tú sabes que el presidente Maduro dice que él fue lanzador. Lo que pasa es como que nadie compró la especie, como se la compraron a Chávez y Maduro, pero yo tengo la información de que Maduro incluso en una oportunidad lo vio en scout. Sí, a Maduro lo vio en lanzador, lo vio en scout, pero se dieron cuenta que Maduro tenía una tendencia a engordar mayor que la de Andrés Galarraga y que no era disciplinado. No, además con ese tamaño no le daba picha. No, pero sí, que claro, tenía buena velocidad, pero tenía tendencia a engordar y no era disciplinado con las comidas, porque le gustaban mucho las balas frías. Ok. Y las calientes también. Está bien. Por cierto, una digresión ahí no muy larga. Ayer vi una esquela, porque en el diario Últimas Noticias, porque murió el papá de uno de los ministros, el ministro del Trabajo, creo que es el ministro del Trabajo, pero me llamó la atención que dice Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe y la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, y lo demás. O sea, lo que me llama la atención es, y primera combatiente, o sea, ya eso está legitimado, que ese es el título oficial de la primera dama de Venezuela. Bueno, mientras haya revolución, sí. En revolución todo se vale. Y eso, al fin de cuentas, nadie le hace caso, porque era mucho más. Esa es la primera dama, es una cuestión de formalidad. Claro. Pero la formalidad es muy importante. Los Estados Unidos decir the first lady de la primera dama es una institución. Incluso Venezuela, que obtuvo 3 medallas, para volver otra vez sí, que para allá vamos. Venezuela que obtuvo 3 medallas,
y unos cuantos diplomas. Un diploma no es igual que una medalla, sin duda que no lo es. Y no son banales, no son banalidades, como dijo esta jovencita Benítez, que ella dijo los diplomas se le dan a todo el que llegue en posiciones clasificatorias y eliminatorias y finales de 1 al 10. Al 8. Al 8. Bueno, entonces resulta que Amalia, Alejandra Benítez dijo que a ella, eso es una banalidad las medallas, pero cómo hubiera querido traerse una para ponérsela en el casco, se vería muy bien. Entonces, pero Venezuela ganó 3 medallas y nosotros debemos estar contentos porque Venezuela ganó 3 medallas, porque no cualquiera gana medallas allí, aunque las Islas Fiji hayan ganado una medalla, nosotros no tenemos por qué desmerecerla. De ellos fue de oro, la de nosotros fue de plata y 2 de bronce, pero está bien. Para no habernos traído nada, mejor. Pero la vez pasada nos trajimos una de oro. Una de oro con Limardo. Esta vez el oro brilló por su ausencia. Claro, como el oro se lo están llevando todo para el exterior y el oro que antes era del país lo tienen las transnacionales en el arco minero, por cierto, pues no tenemos oro. Por cierto, el presidente está pidiendo al Tribunal Supremo que revise la constitucional de la ley, la ley que rige la explotación del oro en particular. Lo está pidiendo. Pero volviendo a lo que quería significar de los Juegos Olímpicos, y lo mencioné, y tú también lo mencionaste, lo del Reino Unido y lo de Colombia. Mira, Reino Unido en Atlanta, igual que Colombia, tuvieron Colombia se vino arrastrada de los Juegos Olímpicos de Atlanta, y Reino Unido no se vino arrastrado, pero no le fue muy bien. Y te voy a contar que en las Olimpiadas de Atlanta no participó Rusia. No participó Unión Soviética. Entonces, el país, el caso del Reino Unido y en el caso de Colombia, dijeron, esto no puede ocurrir más y esto tiene que mejorar. Y se dedicaron a hacer un plan de Estado donde se comprometió gobierno y oposición en el Reino Unido como en Colombia para decir, vamos a echar para adelante y vamos a sacar adelante a nuestro deporte y a nuestros atletas. Por cierto, no sé cómo se llama, no se volvieron ambiciosos de quererlo ganar todo y a todos, sino que se decidieron ganar donde ellos creen que tienen las mayores potencialidades. Y comenzaron un plan de recuperación, un plan de inversión, de entrenamiento, de escauteo de nuevos talentos, de nuevos reclutas, y ahí vamos, y ahí está. Espera que tú veas cómo hay una política de Estado para el deporte, y tú ves, por ejemplo, cosas como esta, que son algo contradictorias. Un joven que no vive en Venezuela, que vive en Estados Unidos, donde su papá, que es un hombre muy un potentado, muy rico, el que era teniente, que ya no le gusta que le llamen teniente, molesto porque el presidente Maduro ascendió a algunos de los retirados y a él no, y él es un hombre muy apreciado en los círculos sociales norteamericanos, y el joven vive en Estados Unidos, tiene sus caballos. Entonces él salió de allá de Estados Unidos y se fue a Estados Unidos, no regresó a Venezuela. Esos caballos no conocen el país. Y yo creo que los hijos de Osorio, que también están en el exterior, en un día de estos regresen también y compitan. Pero como el hijo de la Cava, que era alcalde de Puerto Cabello, sí, renunció por razones de salud. El hijo de este muchacho, la Cavitas, le dicen a él, que es pequeñito y jugador de fútbol de esos, todavía en categorías inferiores, que era del Barcelona, pero en el Barcelona tuvo algunos inconvenientes porque la FIFA lo vetó porque no era español. Total, que el hombre está ahora en Italia con la Roma, pero el ministro, el alcalde de la Cava renuncia por enfermedad y se va a vivir, se va a vivir en Europa. Y la otra vez el Mundo de España publicó que lo que pagaban por la familia y las escuelas de esos muchachitos allá en Barcelona era mucho dinero, pero la Cava hizo su dinero trabajando, como mucho. Sí, la Cava de verdad. ¿Va a recuperar la salud dónde? Va a estar en Europa. Sí, va a estar en Europa recuperando la salud, que es donde uno tiene que recuperar la salud, porque la salud se recupera no en buenos hospitales, no en buenos CDI, sino con las 4 estaciones. Así. Cuando hay 4 estaciones, uno recupera la salud. Bueno, la Cavita esa a lo mejor viene a jugar fútbol con Venezuela y no, porque la Cavita es venezolano. Por cierto, igual que la Muguruza, pero la Muguruza participó por España. No, porque es que la Muguruza cuando gana es española y cuando pierde es venezolana. Pero para la prensa española. Sí, claro. Ahora, amigo, nosotros estuvimos allí en Jonathan Vega, compitiendo en golf,
Jonathan Vega es un jovencito, un niño de Punta de Mata en el estado Monaga. Y entonces él llegó a golfista porque iba al campo y veía las cosas y alguien lo vio, condiciones, total que como Cádiz subió, fue a los Estados Unidos y se hizo su propia carrera. Pero mientras Jonathan Vegas estaba desarrollándose para ser un golfista que nos representaría en los Juegos Olímpicos, en Venezuela estaban acabando con el golf, acabaron con el campo del Menito, acabaron con el campo del Prado, iban a acabar con el Lagunita Country Club, lo iban a acabar porque eso era un deporte de ricos, un deporte de no sé qué cosa y que había que acabarlo definitivamente. Y entonces resulta que los mismos tipos que querían acabar con el golf llevaron un golfista, buen golfista, que no tuvo mucho éxito en Río, pero es un buen golfista. Mira, pero también hay que significar que en el deporte y en el impulso del deporte, si bien es cierto debe haber un plan de Estado y unos objetivos claros, también es fundamental la participación del sector privado en el apoyo de esos atletas y ha quedado harto demostrado en distintos países del mundo. Fíjate, por ejemplo, en Colombia, ese informe se estuvo leyendo, que está publicado en los medios inclusive. En Colombia, el presidente Uribe, que fue el que comenzó con ese plan de reorganización y de recuperación del deporte nacional, le dedicó el 2% del presupuesto única y exclusivamente al tema del deporte de alto rendimiento en el primer año. En el segundo año lo llevó a 4%. Hubo el cambio de gobierno, llega Juan Manuel Santos y Juan Manuel Santos lo lleva a 7%. Y después no le bastó con eso, sino que agarraron y, por ejemplo, cuando fueron a otorgar las líneas las líneas de explotación, de comercialización de la telefonía celular, le impusieron un impuesto especial a las operadoras telefónicas en Colombia del 5%, de los cuales 4% está dedicado única y exclusivamente al Fondo Nacional del Deporte y el 1% para la cultura. Pero si aquí en Venezuela hay una ley. Hay leyes que pechan para el cine, para la ciencia, para cuánta cosa hay y nadie sabe. Ese dinero que las empresas pagan, que por mucho lo que pagan, por un montón de fondos para el cine, para la ciencia, para no sé qué cosa. Esos fondos nadie sabe dónde están ni para qué sirven. Por cierto, mencionando el cine, viene una película bonita. Al fin viene una película bonita. Yo no digo que buena, al menos en la trama viene bonita. Los amores de Luisa Cáceres de Arismendi con el general Arismendi. Oye, qué bueno, chicos. Ahí va a estar yo. Señores, nos vamos a la pausa. Oye, esa es la que le prometí a Lenín, pero mañana la tenemos completa, ¿no? Mañana sí la vamos a tener que, Manuel se va a encargar de vestirla hoy. Bella canción. Vamos a seguir nosotros porque Ronald tiene un dato ahí de la columna de Eleazar Díaz Rangel de esta semana, del domingo, donde Eleazar Díaz hace una comparación con... Sí, Eleazar escribe ayer, me llamó poderosamente la atención lo crítico que estaba Eleazar ayer con el régimen, y eso, hoy le van a hacer un regaño por televisión. Él habla a propósito del tema Venezuela y Colombia en Río y dice, entre otras cosas, no está de más recordar que tradicionalmente desde fines de la década del 50, Venezuela aventajaba a Colombia en bolivariano, centroamericano y panamericano. Entre 1951 y 1987, Venezuela había ganado 381 medallas panamericanas, 25 de oro y Colombia 107 con 15 áureas. Y en los centroamericanos, del 34 a 1986, Venezuela tenía 667 medallas, de ellas 141 doradas, y Colombia 347 preseas, y por ahí se va. Y después agrega un comentario, después habla de los bolivarianos, y después agrega un comentario más. Hace 15 años comenzó a ser desplazada por los vecinos, se refiere a Venezuela. Lo escribí en varias ocasiones. Preguntaba qué había pasado con el deporte en ambos países, uno en crecimiento y otro en decadencia, pero sí aparentemente estancado. Nunca hubo una explicación satisfactoria del Ministerio del Deporte, del IND ni del Comité Olímpico de Venezuela, y menos una revisión de la política deportiva. Que sepa, tampoco se aplicó la línea de las 3 R del presidente Chávez,
ni las que posteriormente ha recomendado el presidente Maduro. Bueno, pero yo creo que Eleazar va a estar muy contento porque probablemente si Eleazar ya no está en Los Robles, en Margarita, cuando se realicen los próximos juegos, Eleazar se va a dar cuenta que nosotros vamos a pasar de 3 medallas, podemos pasar a 16 medallas. Porque la escuela para atletas olímpicos venezolana va a tener un apoyo sustancial. Dios quiera que a los atletas olímpicos les vaya mejor que con los CLAP. Porque fíjate tú, no hay una cosa peor que uno mismo. Si uno hace, por ejemplo, unas buenas empanadas, ¿de acuerdo? Y uno dice, maluquita que me quedaron las empanadas. O si, por ejemplo, uno hace una actividad y uno tiene que promocionarla. Oye, lo estoy haciendo muy bien, caballero. Eso es triste porque la gente siempre se burla de uno. Pero Maduro ayer dijo que el presidente Nicolás Maduro explicó que los comités locales de abastecimiento y producción forman parte del segundo instrumento para darle seguridad social al pueblo venezolano, siendo el primero de las Fuerzas Armadas Nacionales. Sí, porque es que la gran responsable de la alimentación en Venezuela es la Fuerza Armada. Exacto. Si la Fuerza Armada, lo que está claro es lo siguiente, según el general Baduel, estamos ahorita en la guerra asimétrica. Entonces, la Fuerza Armada, en vez de estarse preparando para enfrentar al enemigo que viene, porque no sabemos por dónde viene, porque hasta los brasileños eso también pueden hacernos. Mira, tenemos de enemigo a Colombia, que el santo no es ningún santo. La otra frontera es el tal Temer, que es peligroso también. Tenemos una frontera con Guyana, que es peligrosa y nos quiere quitar el territorio. Ya no lo quitó, no se lo regalaron. Ajá. Tenemos los holandeses que con Reina y todo, que Reina es argentina, pero los argentinos también están contra nosotros. Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión. Y entonces, mientras tenemos estos enemigos, nosotros estamos poniendo a los militares a repartir la comida. Comida que por cierto se pierde, pero lo que iba a comentar es lo siguiente. Los comités locales de abastecimiento y distribución han sido un éxito en su primera etapa y deben expandirse y mejorar su acción. Ahora se van a encargar de los uniformes escolares. ¿Qué sería de Venezuela si yo no hubiera creado el CLAP? Dijo el presidente, ¿qué sería de Venezuela si yo no hubiera creado el CLAP? Oye, chico, ¿verdad que la gente cuando Chávez tenía perdido el referéndum revocatorio, Carrasquero y compañía inventaron lo de las firmas planas y lograron detener el proceso de destitución del presidente? Chávez ahí crea Chávez las misiones y la gente dice que no fue el CNE del momento, sino que fueron las misiones que dieron a Chávez el apoyo y todo el mundo terminó aceptando que no era el CNE que había actuado arbitrariamente, sino que había sido las misiones. Hoy Maduro quiere hacer creer que los CLAP, que no le llegan, si quisiera alguien ya iba a venir para acá, saliéramos de acá de la avenida 78 hasta Bellavista, y a todo el que consiguiéramos le preguntáramos si ha recibido la bolsita del CLAP. Pues no. Pero Maduro dice, ¿qué hubiera sido de Venezuela si yo no... Oye, no puede ser. Maduro, deja que lo diga Diosdado. Que, aunque Diosdado lo diga con cierta hipocresía, tienes que dejar que lo diga por lo menos Jauba, que también puede decirlo con hipocresía. O que lo diga Tarek El Aizami, que también lo dice con hipocresía. O Rodríguez, que también lo diría con hipocresía. Porque esos no son amigos del presidente. Ni Tarek El Aizami, ni Rodríguez, ni Diosdado, ni Jauba son amigos del presidente. No son amigos del presidente. Son adversarios internos, inclusive. Claro, no, son adversarios y no dicen estas cosas. Entonces, ¿qué sería de Venezuela? Oye, Maduro, y esa Venezuela a la que tú le aplicaste los CLAP, ¿cuánto tiene bajo gobierno de Maduro y de Chávez? ¿Cuánto? O sea, pues imagínate tú, 17 años o 18 en el gobierno y nos vienes a decir ahora, ¿qué sería de Venezuela? A lo mejor nos imaginaríamos otra cosa. El presidente Maduro evidentemente no va a los automercados y tiene prohibido que sus edecanes y la gente que se le acerque le hable de comida y le hable de precios. No, presidente, mire, un plátano
presidente, está costando 500 bolívares. No en todos los sitios, es verdad. No en todos los sitios, porque ayer, preocupado por qué los plátanos, por qué todo el mundo vende plátanos ahora en Maracaibo. De verdad, mira, en cada esquina, en cada calle hay 3, 4, 5 personas vendiendo plátanos, rebuscándose para vivir. Y es que resulta que le compran en alguna zona que llaman los plataneros, plátanos a 120, plátanos a 180, plátanos a 200, y los venden acá a 500. Hay especulación. ¿Pero por qué hay especulación? Porque el Estado con sus controles facilita la corrupción y facilita la especulación. Bueno, la harina de maíz precocida venezolana tiene un precio de 200 bolívares, mientras que la extranjera vale 1.200, 1.700 o 1.800. Entonces uno dice, ¿a cuántas personas le llegan los CLAP? De verdad. A mi casa no ha llegado el CLAP. ¿Por qué no hacen los CLAP con los productos importados de Colombia? ¿Por qué? Eso es, presidente, usted dirá que yo no le soy, digamos, todos los días, ¿cómo se dice? No le hago, yo quisiera por lo menos dedicarle unos 3 o 4 minutos a hablar bien del presidente. Pero no consigo nada, porque la otra cosa que consigo es la siguiente. Esta es la siguiente. El gobierno ha decretado más de 100 aumentos de sueldo. Eso es verdad. Pero se habrá preguntado al presidente Maduro cómo ha sido la inflación en ese mismo periodo. ¿Dónde está la inflación, presidente? A pesar de que usted dice que los sueldos no generan inflación, por sí solos no, presidente. Claro, yo sé que usted no tiene un economista al lado que le explique estas cosas, pero vea las expectativas, presidente. Y además, presidente, pregunte qué precio tiene el bolívar cabeza. ¿Qué compra usted con un bolívar cabeza, presidente? ¿Qué es el bolívar cabeza? El bolívar cabeza. El bolívar que creó Rodrigo Cabeza. Ah, ok. El bolívar fuerte. El bolívar fuerte no, bolívar cabeza, porque ya no se le puede llamar fuerte, ¿es o no? Ya ese bolívar no se le puede llamar fuerte, porque ese bolívar, miren lo siguiente, ese bolívar es más débil que el bolívar débil. Había un bolívar débil y entonces lo convertimos en bolívar fuerte, pero este bolívar fuerte ahora es más débil que aquel que era débil. Y claro, también ha pasado cosas que antes el presidente hablaba de los escuálidos y ahora los escuálidos son ellos. Son poquitos. Yo vi la concentración ayer de Diosdado en Anzoátegui, que estaba Diosdado. Y si nos ha ayudado un poco por los tiros de cámara y la cosa, la gente se da cuenta que no había nadie, comparado con la gente que antes asistía a esos eventos. ¿Y cómo van a ir si Diosdado se la pasa amenazando a los pobres empleados públicos? Que los va a votar. Tiene la lista de los firmantes que tenía que tener el CNE, la tiene Diosdado, al igual que la tuvieron la vez pasada cuando le hicieron la que tuvo aquel señor Tascón. Primero tuvo el PSV las listas para ver quiénes firmaron y quiénes no firmaron. Y el CNE de Alcahueta se las entregó. Eso no puede ser. Mire, alguien me dijo, eso si no lo pagan aquí, lo pagan allá. Allá, no en La Haya, allá. Que mucha gente cree que después que esto pase, algunos van a ir a La Haya, no, es allá. A propósito de eso, hay un artículo ayer de ¿cómo se llama?, de Tulio Hernández, donde precisamente cita una frase de Pío, de un filósofo español, ahorita se me escapó el nombre, donde precisamente dice, y este hombre, y trata ese tema precisamente sobre la maledicencia con la que actúan los gobernantes de turno, no solamente cómo han expoliado, sino cómo han puesto al pueblo venezolano a tener que estar expoliándose unos con otros, mendigándose y teniendo que estar yendo a las bolsas de comida para poder comer. Mira, Ronald, ayer, como ocurre generalmente antes de que pase el aseo por la avenida por la zona donde yo vivo, yo saqué dos bolsas de basura
que la dejamos adentro porque el aseo a veces pasa cuando el aseo No se sabe cuándo no va se a sabe pasar. cuándo va a pasar. Entonces uno Estoy pidiendo la frecuencia precisamente. Entonces uno no sabe, porque claro, eso del Imao aquí en Maracaibo, eso es una calamidad. Es verdad que ha mejorado la recolección, pero uno no sabe. Pero lo triste es que unos minutos después de haber puesto las bolsas en la calle, unos niños estaban revisando. Y a mí me dio lástima y le pregunté, ¿qué andan buscando ahí? No, botellas y cosas de esas. Y al quito que comer. Y le dije, mijo, no sigan buscando en esa bolsa, porque desde hace tiempo de aquí se fue la comida. Y entonces me regresé y les di unos pancitos, una cosa. Y me dio lástima, unos inocentes, ¿vale? Buscando las botellas y buscando cuestiones de plástico para llevárselas. Pero me dice, no, buscando el plástico y la botella, pero a ver si consigo algo de comer. Le dije, no, ahí no hay nada que comer, eso. Esa es la basura de hace días. Y entonces fui y le di. Y me dio una lástima porque no parecían niñitos, sino muchachitos que recién están entrando en la pobreza y que no tienen cómo vivir. Hay padres de familia, familias enteras, cuyo domingo es amargo, porque no tienen que comer. A mí me pasó Eso no es mentira, de verdad que no es mentira. Yo creí que había un poco de exageración, pues no. No. Nosotros estábamos haciendo un seguimiento porque la zona donde yo vivo, las bolsas negras igualito, las esparramaban. Era un chiquero eso, había que estar todo el tiempo limpiando, porque como insisto, el Imao pasa, pero no se sabe cuándo pasa. Por eso yo estoy pidiendo que publiquen la frecuencia para uno prepararse. Pero bueno, lo cierto del caso es que un día abro la ventana y me asomo y veo al responsable o a uno de los responsables del desastre. Yo lo que hice fue cerrar la ventana. Yo no hice lo que tú hiciste, Francisco, me acuso de no haber hecho eso, pero cerré la ventana y dije, aquí no hay nada que hacer. Era una señora con 2 triponcitos, como los llama uno, 2 triponcitos, revisando en la bolsa negra y escarbando. Imagino yo que lo que tú dices, ¿no? Buscando algo que comer, que darles de comer a esos muchachitos. Bueno, eso lo denunciaba ayer Tulio Hernández, y adicionalmente denunciaba a aquellas personas que, valiéndose de ese estado de necesidad, se están, los bachaqueros, pues, que yo digo que es un giro económico, una oportunidad de unos con otros, pero no hay derecho a que el vecino tuyo, con quien has compartido, con quien has jugado dominó, con quien has jugado cartas, de un día para otro, te llame para decirte, mira, tengo el producto este que tú necesitas y vale 4.000, 5.000 Y son bolívares. muchos los que están en eso, mira, Sí, son muchos los que están en eso. Gente que uno sabía que primero no gente afecta al régimen y que uno consideraba que tenía. Yo conozco uno que me dijo, bueno, ¿y qué quieres tú? Yo quedé sin empleo y lo único que tengo es que un hermano logra conseguir las cosas y venderlas y las estamos vendiendo bien, porque nosotros no repartimos nada. Nosotros tenemos distribuidos los alimentos en la familia, que claro, si tú guardas el bulto de harina de maíz precocida, te toca tu cuestión. Y así venden el arroz, venden el aceite, yo no sé cómo lo consiguen. Tulio Hernández lo dice. A mí me dicen que para Maracaibo no vienen productos regulados. A Maracaibo como que no vienen. Porque después de que las 2 palomitas se fueron para La Guaira, ¿de acuerdo? Dijeron, a La Guaira volverán. A Maracaibo no sabemos. Por cierto que La Guaira está muy contenta porque dicen que la boda del hijo del gobernador, y que fue una boda pero a todo trapo, igual que la boda de la Sarina. No, pero esa no ha sido todavía, esa No, viene. igual que va a ser la del gobernador, el hijo del gobernador de La Guaira, ese que fue una fiesta, me dicen que hasta Dubái fueron. Bueno, y obviamente por ahí viene una fiesta de la Sarina, que no vamos a decir el nombre todavía, porque podemos equivocarnos. Pero me cuentan los que saben de bodas en Maracaibo, que los pequeños van de aquí, sí, los y el bolo matrimonial sale de Maracaibo. Porque tiene que ser torta negra con frutas maceradas. Torta negra con frutas maceradas, porque aquí lo que venden, mira, arena, Ronald, son cositas como de lechosa, sí, pintadas, chicos. No, es que te voy a contar, si es que me pasó, si fue un sitio y me dijeron con frutas confitadas, y entonces cuando
Y yo dije, pero esto todo sabía lechosa. Era pintadita, una era pintan verde, otra. No, es verdad, es verdad. Y entonces, a ese sitio donde yo voy generalmente a desayunar, ellos están en Estados Unidos, y entonces, como tenían personal nuevo, empezaron a hacer la harina y cogieron esa que las guardan para las tortas negras de Navidad y prepararon todas. Cuando se dieron cuenta que estaban saliendo, imagínate, el precio de cada ponquecito era como 3 veces a como lo estaban vendiendo. Yo afortunadamente me llevé 2. Mira, retomando la columna de Lulo, ¿todavía le dirán Lulo? No, ya no le dicen Lulo. Ya no le dicen Lulo. No, ya tiene mucho dinero. Bueno, él tiene otro comentario a propósito de la situación económica del país, pero por eso te digo, está inusualmente crítico. Él le decía Lulo cuando él era amigo de Pompeyo Márquez. Ah, ok. Está inusualmente crítico en su columna de ayer domingo, dice: no sé qué harían Nicolás Maduro y Nelson Merente si a quienes son responsables de pagarle su sueldo algún día se les ocurriera pagárselos en efectivo. ¿Dónde meterían esa paca de billetes? Por eso es que tanta gente se pregunta cuándo autorizarán los billetes de 500 y 1000 bolívares. Bueno, a mí me contaron gente cercana al Banco Central que ya en eso se está trabajando, que va a llegar un billete de 1000 y un billete de 500. Que Maduro no autorizó el de 2000. Sí, pero me dijeron que ya sobre el billete de 500 y el billete, lo que pasa también es que ya tienen muchos billetes de 100. Pero el billete de 100 no compra nada. Un billete de 100 y el de 50 mucho menos. Usted va a comprar una verdura y tiene que llevar 5, 6, 7, 8, 10. Porque un cartón de huevo está en 3.200. En una zona que de toda la vida ha servido como un mercado auxiliar de Maracaibo, que se compra mucho más barato, que es un sector que llaman los plataneros. Ahí se compra más barato. Eso está en la parroquia Raúl León, creo que es. Un jojoto, 200 bolívares. Y como es tan caro, uno se tiene que comer lo que cubre el jojoto y la mazorca. Bueno, la mazorca sirve para muchas cosas, ¿no? No, las barbas también son buenas para los diabéticos. Los diabéticos les gusta, pero la mazorca es buena para muchas cosas. Incluso la mazorca hasta un tamaño se puede comer, porque tiene proteínas, me dijo alguien ahí. Y obviamente que el maicito, ¿no? Y después la tusa. Ahora, una cachapa hecha con esos jojotos a 200 bolívares debe costar como $10. Porque es que en la economía venezolana está dolarizada. Pero miren, yo les voy a contar algo, porque es que yo no salgo de las cosas insólitas. La noticia que Ronald dice que no había noticia, claro que había noticia. Más importante de la semana la dio el general Reverol. Que por cierto viene para Maracaibo. Y no referida al cambio de apellido del Pollo Carvajal, que por cierto dejé la sentencia. Le dicen que no. Le dicen al Pollo Carvajal que él no se puede cambiar el nombre, porque no cumplieron con requisitos que solicitaba el tribunal. No la tengo hoy, pero puede ser, esta semana la tengo. Hay, por supuesto, los que me están preguntando si va el debate en este programa entre Hillary y Donald Trump. Va. Hillary es que está en Miami preparando maletas. En la gira, Hillary estuvo en Miami en estos días, conversando con la gente de las Águilas del Zulia para ver si conseguían unos buenos refuerzos y ganar el campeonato. Yo no sé qué interés puede tener a Hillary en las Águilas, porque está viendo que es Hillary, que Águila no caza mosca. Estuvo en Miami y me dijo, la gente que la vio, le dijo: dile a Francisco que voy para allá. Y yo sí quiero que esté Ender. Yo sí quiero que esté Ender Arenas, porque entonces, pero en el debate no puede estar Ender Arenas porque Trump tiene vetado Arenas. Y además Arenas está enfermo. Arenas tiene una enfermedad, está enfermo, pues, y ya está recuperándose, pero tiene que estar unos cuantos días, toda esta semana y seguramente parte de la otra, en reposo médico. Pero la noticia es la siguiente: en Venezuela, a diferencia de otros países, se va a crear una cárcel para narcotraficantes. Y quien da la información es el general Reverol. En Colombia pasó otro tanto.
se creó una cárcel para narcotraficantes que no sé si era la Picota o la Catedral, una de las dos. La catedral creo que era. Bueno, la creó Pablo Escobar. La cárcel para narcotraficantes de Colombia la creó Pablo Escobar. Y entonces me llama la atención que quien anuncia la creación de una cárcel exclusiva para narcotraficantes. Y esto tiene varias lecturas. La primera lectura es que así habrán narcotraficantes en Venezuela que van a tener una cárcel para ellos. Si la de Tocorón tiene 11.000 reclusos, imagínense la nuestra, que hay que hacer una cárcel para ellos. Tú no vas a hacer una cárcel para tres presos. Tú no vas a hacer una cárcel para 100 presos. La cárcel mínimo es para 1.000 presos. Ahora, así habrán narcotraficantes en Venezuela, lo que quiere decir que un país que está siendo acusado de alguna manera de tener cierta lenidad con el narcotráfico, lo que le sale es tener una cárcel. Incluso me dicen que si Venezuela se dedicara no al narcotráfico, sino a alquilarle las avionetas o los aviones, los pequeños aviones, para llevar las drogas. Sí, si Venezuela cobrara por el alquiler de las pistas, dicen que sería un negocio redondo, porque así es que salen de todos lados. Incluso, no que apure, donde la Fuerza Armada ha demostrado una capacidad de fuego enorme, tumbando aviones en el cielo, en el suelo, donde, por cierto, desaparecen los tripulantes y desaparece cualquier tipo de polvo. No hay ni polvo queda. Y nadie habla, y nadie dice, y nadie explica. Nadie. Entonces, esto de verdad que el general Reverol también viene esta semana, viene a Maracaibo, viene invitado por el gobernador Arias. Ajá. Vienen para afinar los detalles del operativo de seguridad de aquí en la ciudad. Bueno, pero sería bueno que además le preguntaran al general Reverol, que ahora es ministro de Interior y Justicia y Paz. ¿Cuándo le devuelve la policía municipal a la alcaldía? Bueno, ¿cuándo le devuelve la policía municipal a la alcaldía? Pero además de eso, el general Reverol debería decirnos cuándo terminan de construir las cárceles en Maracaibo. ¿Cuáles? Las cárceles que anunció Arias, ya deben tener un tiempito andando. Ahora que me nombra la Policía Municipal de Maracaibo, Policía Municipal que está intervenida, mire lo curioso, porque estamos en la parte de las notas curiosas. La Policía Municipal de Maracaibo brilla por su ausencia en Maracaibo. Después que le intervinieron esa policía, que era una policía administrativa, preventiva, la Policía Municipal de Maracaibo, bueno, dicen, a veces aparecen algunos escarceos con delincuentes. Pero el sábado en la noche, en la avenida 5 de Julio, perdón, en la avenida Bellavista, estaba, y en una avenida, y en la avenida 70, no en la 72, en la 70, al cruzar, ahí estaba una institución bancaria, estaba la Policía Municipal de Maracaibo y dije yo, qué bueno, chicos, que están haciendo operativos para combatir el delito. Pues no, estaban pidiendo trimestres, el pago de los trimestres. Y dije yo, pero ¿cómo es posible, chicos, estos policías que nadie los ve en la calle, ni de noche ni de día, el sábado en la noche, como a las 9 de la noche, en una zona oscura, los policías pidiendo los trimestres ciudadanos? ¿Eso es una cuadra de residencia oficial? Sí, pero yo lo que pregunto es, ¿a quién se le ocurre, chicos, los trimestres se piden de día? Porque hay que pagar los trimestres, si es verdad, ese impuesto a los vehículos hay que pagarlo y la ciudadanía tiene que pagarlos. Eso es una obligación de cada uno de nosotros. Eso hay que pagarlo y no hay que esperar que las policías compulsivamente nos quieran cobrar el trimestre. Eso es un impuesto que hay que pagarlo para que la alcaldía lo revierta a la población. Oye, caballero, pero cobrarlo a medianoche. El sábado, en una zona donde están más o menos ubicados los restaurantes y las discotecas. Zona gastronómica número 3. Oye, y que no me venga el jefe de la policía municipal o la alcaldesa a desmentir como han hecho últimamente, porque últimamente se molestan porque uno les dice estas cositas, porque la cerca de 5 de julio nadie la vio. Los de la alcaldía no la vieron, los de OMPU no la vieron, la alcaldesa no la vio. Yo estoy de acuerdo que la alcaldesa no la vea, porque la alcaldesa anda en una camioneta que tiene los vidrios ahumados y yo le quité los vidrios ahumados a mi carro porque yo no veía nada para el otro lado. No me veían a mí, pero tampoco veía a nadie. Y seguramente ya cuando pasó por 5 de julio no vio la cerca. Afortunadamente el sitio Iván, ante la presión de la gente y de algunos medios, quitó la cerca. Bueno, el sábado los policías municipales pidiendo trimestre entre 7 y 9 de la noche. Quien me cuenta a mí me lo contó, que fue como a las 8 de la noche. Y entonces la gente atemorizada.
Oye, los policías no trabajan, no hacen lo que tienen que hacer, pero será por orden de la alcaldía que salieron a hacer su cosita, o sería por ellos que salieron a trabajar por cuenta propia. Por cuenta propia pudiera ser, porque es que la alcaldía no da Montaron unas instrucciones. alcabalas para cobrar los trimestres. Y me dicen que el que me contó a mí me dijo que el que le pidió los trimestres a él lo miraba con una sonrisa. Entonces te voy a tener que multar. Y el tipo le dijo, múltame, ¿qué podemos hacer? Oye, triste papel y que no me digan que no es verdad. Porque yo sé que la persona que me lo contó no me va a mentir. La policía municipal sale a cobrar los trimestres a las 7 de la noche hasta las 12 en la zona de las discotecas. Ah, porque cuando uno anda con trimestre, pero anda con otra con un poco de etanol, entonces ahí ya la cosa cambia. Señores de la Policía Municipal, están intervenidos, pero flaco favor le hacen a la alcaldía de Maracaibo. Mario es policía municipal, pero Mario es serio, Pero es porque que él hace sus cositas de día. Amigos, nos tenemos que marchar. Mañana, si Dios quiere, regresamos con ustedes para seguir en esta conversación. Ya no le hablaremos de los Juegos Olímpicos, pero le hablaremos de otra cosa. no, de los juegos vamos a hablar si hoy llegan los atletas.